Es como sumerio, ¿no? Algo así, no sé. O si es nórdico, no recuerdo. No me acuerdo exactamente. Tampoco. Pero, pues sí, o sea, exacto, es como lo que dices, más bien como que el universo de Tolkien está construido sobre muchas influencias y no sé, al menos, no sé si me preguntaras a mí qué opino de esta cuestión de relacionar los mundos ficticios con el racismo, para mí como que no tiene pies ni cabeza, porque, o sea, estás juzgando mundos ficticios con sistemas de gobiernos ficticios, con sistemas sociales ficticios muy diferentes a los nuestros, y les estás queriendo poner la misma etiqueta que le ponemos actualmente a estos estándares morales, ¿no? Entonces, yo no le veo mucho sentido. O sea, es como si te dijera que por ejemplo, yo me quejara de que a los... Ay, se me olvidó cómo se llama esta raza. A los reptilianos de Skyrim está mal que los traten así, ¿no? Porque son igual personas y pueden hacer cosas. Pues yo creo que es ese precisamente el argumento, ¿no? Discriminación en pantalla igual a discriminación real. Mi cerebro de niño de 5 años no capta la diferencia y asumo que todos son igual de mensos que yo, ¿sabes? Y perdón si lo digo así, pero es muy absurdo comparar una raza virtual, ficticia. No, o sea, exacto. Y yo creo que es que igual me hace ruido esa cuestión, ¿no? Porque inclusive esos tintes que nosotros, si los trasladamos al mundo real, ¿no? O sea, lo que hablábamos de que los orcos son mal vistos, o el caso de Skyrim, ¿no? Que te decía de los lagartos, estos también son mal vistos. Es como que si lo quisiéramos hacer políticamente correcto, incluso no quedaría como, no tendría cohesión este mundo ficticio. O sea, parte del encanto de estos mundos medievales fantásticos, pues es que obedezcan a cierta lógica dentro del world building, ¿no? Que tienen. Entonces, como que ponerle este tipo de cosas que ya son más invento postmoderno a una época medieval en la que literalmente te morías de una gripe, o sea, no sé, se me hace muy absurdo. Sí. O sea, sí es esto que dices, y más pues el hecho de que tienen sistemas religiosos muy distintos a los nuestros, ¿no? Claro. Ahorita que tocaste Elder Scrolls, ya ves que hay 2, se podría decir, sistemas, panteones más bien, de dioses, ¿no? Están los Aedra y están los Daedra. Uh-huh. Ambos son espíritus de la creación, pero cada uno tiene así como que su chiste, su onda. Sí, exacto. Los argonianos no se llevan con otras razas. Argonianos se llamaban. Yes. Ajá. No se llevan con otras razas precisamente por sus creencias religiosas y sus costumbres. Así como los nórdicos no se supone que se deberían llevar con los, ¿cómo se llaman? Los imperiales, ¿no? Los imperiales, exactamente. Ni los elfos, ni los altos elfos, ni los elfos de bosque. O sea, son mundos, como dices, completamente distintos. Tienen sus propios sistemas políticos, sociales, religiosos. Están adaptados en épocas, o quieren representar el sentimiento de una época del mundo real en el cual no existía. Y creo que otra cosa que no hemos mencionado, que también es importante, como que en esos mundos ficticios, la historia que se ha desarrollado diverge completamente de las nuestras. O sea, digámoslo así, la historia que hemos vivido nos ha ayudado como a moldear ciertos estándares morales, ¿no? Y decir, bueno, esto está mal y vamos a corregirlo. Pero a lo mejor en Skyrim, ¿no? En Skyrim toda la vida se han vivido peleados, como por qué ser políticamente correctos unos con otros. Pues es curioso que menciones, ¿no? Skyrim, porque es uno de los juegos más contradictorios en cuanto al lore que existe así de Elder Scrolls. Se supone que en Skyrim los ¿cómo se les llama? Los elfos de Morrowind. Los elfos oscuros, ¿no? Ajá. Y los argonianos no se deberían llevar por el conflicto que han tenido con la esclavitud. Se supone que los argonianos estuvieron esclavizados por como 300 años, más o menos, en las fronteras de Blackmarsh. Blackmarsh es la provincia. Sí, la laguna, ¿no? Ajá.
Y después de lo de Oblivion, después de la invasión de Oblivion, creo que retomaron así como las tierras en donde los tenían esclavizados, además de llevarse la capital de Blacklight, de Morrowind. O sea, en Skyrim se deberían odiar a muerte, ¿no? Pero precisamente por hacer un mundo más pacífico, más ¿cómo llamarlo? Simplificado para que el jugador pueda andar persiguiendo mariposas durante 80 horas o haciendo pociones de fortalecimiento. No hay así como conflictos reales, además del conflicto mandado por la historia, ¿no? El de la rebelión de los Capa de Tormenta. O sea, sí. No existe, no hay lore. No hay lore. Sí, y creo que también cabría como que en el caso de Skyrim, ¿no? Al menos como que para nada es un mundo globalizado como el que tenemos, ¿no? O sea, realmente eso también ha ayudado a que sea como más diplomático el asunto y que haya esta cuestión más de pues sí, respetar al que es distinto a ti. Pero pues en Skyrim, ¿no? En Skyrim tienes que tomar una carreta, pagarle 20 de esos pesos colombianos, ajá, para que te lleve a otro lado, ¿no? Entonces, eso te da a entender que son civilizaciones muy gregarias, muy así en su onda, que no se quieren ver y se ven simplemente para obtener beneficio unas de las otras. Y ya. Exactamente. Toma, por ejemplo, el sistema político de los Jarls, ¿no? Cada Jarl rige sobre una región de Skyrim y se ven nada más en las juntas así como de consejo cuando llega el emperador o cuando tienen que elegir a un sucesor de la ciudad de Windhelm. O sea, realmente los Jarls tienen así como su propia agenda, ¿no? Y esto lo ves en Skyrim. Sí, como los presidentes municipales, ¿no? De México. Cada quien hace lo que quiere. Exactamente. Sí, ves algunos Jarls aliados con Ulfric, otros con el Imperio. O sea, es un mundo completamente distinto. Sí, o sea, es como... Vaya, es que... Y yo creo que inclusive como que la historia de Skyrim va más que nada... Pues es una epopeya, ¿no? Es una narrativa épica la de los juegos. O sea, no se van a poner a discutir pormenores, que si ya le hicieron una microagresión a los argonianos o cosas así, ¿no? O sea, o ¿qué más podrías decir? Es que, o sea, podría pedir que se hiciera un sistema político un poquito más robusto para Skyrim, tomando como ejemplo a Daggerfall y Morrowind, que son precuelas, ¿no? De la saga. Son precuelas, sí, exactamente. Cada uno tenía así como un sistema. Es que, ¿cómo te lo describes? Que son impresionantes. Porque no eran nada más NPCs así en el mundo. O sea, cada NPC te decía, quiero hacer esto, hay tal persona que está haciendo esto, pero ¿Qué clase de Dwarf Fortress es lo que me estás diciendo? Exactamente. No, sí, o sea, son sistemas más grandes, ¿no? En Morrowind, de hecho, ves algo similar a la rebelión de los Capas de Tormenta con la llegada del Imperio a la isla del norte, ¿cómo se llama? La isla que está al norte de Vanderfell. Ay, no me acuerdo. Sale en Skyrim, precisamente. Nordheim, ¿no? No se llama así. No. Bueno, el chiste, ¿no? Los imperiales llegan a esta isla y empiezan a como meter sus costumbres, ¿no? Como Morrowind sigue los escritos anteriores de Elder Scrolls, cuando todavía estaba Michael Kirkbride, pues empiezan a tener conflictos en política y en religión, porque resulta que los imperiales tienen su propio panteón de dioses, que es de puros Aedra, ¿no? Son así como los dioses buenos, entre comillas. De los Aedra, de hecho, salen dioses como Akatosh, que son vistos así en toda la franquicia, ¿no? Sí. Pero los elfos oscuros siguen a los Daedra. Los Daedra son espíritus de la creación que se escaparon de Mundus, del plano existencial, ¿no? Y son así como un poquito más mentirosos, más manipuladores. El chiste es que tienen sus conflictos y ya tú vas ahí como Nerevarine a
tratar de solucionarlos, pero como... El Nerevalin es como el elegido, ¿no? Algo así. No exactamente. Es la supuesta, y digo la supuesta porque nunca te lo confirma el juego. Ajá. Spoilers. Spoiler. Es la supuesta reencarnación de Nerevar. Nerevar era uno de los dioses vivientes del tribunal de Morrowind. Fue asesinado por Vivek, Almalexia y Sothasil cuando descubrieron no me acuerdo cómo se llama la ciudad esta. Creo que se llama la ciudad Clockwork, algo así. Uh-huh. De la cual obtuvieron sus poderes. De hecho, de ahí salió también Dagothur. Dagothur es el antagonista que tiene así como el corazón de la Orcad. Es una cosa impresionante. Es un rollo, ¿no? Sí. Sí, no. Chale, no me acuerdo. O realmente como que Skyrim te cuenta un pedacito muy así. Es que Skyrim no te cuenta absolutamente nada por mantener el mundo en un segundo plano. O sea, sí, el chiste de Skyrim es la exploración, ¿no? Pero es... la exploración te la ponen en Skyrim en plan de que pierdas tu tiempo, de que te pierdas en las maravillas visuales que tiene el juego, ¿no? En vez de perderte realmente en el mundo. Sí, pues es que es raro, ¿no? Porque, o sea, al menos como yo lo entiendo, los Elder Scrolls anteriores a Skyrim obedecen más al movimiento de los juegos de rol clásicos como Dungeons and Dragons, como Baldur's Gate, todos estos. Uh-huh. Y a partir de Skyrim apunta más a este movimiento como revival de lo escandinavo, como vikingos, como Game of Thrones, como todo este tipo de cosas. Entonces como que se centra más en esa parte del lore, ¿no? La que imita más a la mitología como, pues sí, escandinava. Y como tú dices, o sea, recorta muchas cosas con el hecho, más bien con el propósito de que sea una experiencia más friendly, ¿no? Para el jugador casual. Exactamente. Sí, de hecho, sí, limita, corta, ignora tantas cosas que ignora hasta las referencias escandinavas, nórdicas de los nórdicos. No sé si sabías que los nórdicos tenían su propio panteón antes de Skyrim. ¿Los nórdicos que de la vida real o de los...? No, los de Elder Scrolls. Ah, ok. No, o sea, ¿cómo no? Seguían a Talos, ¿no? Y ¿qué otro? Uno de esos. Talos se convirtió en un dios después de que supuestamente alcanzó el Kim. El Kim es como la iluminación, ¿no? Ser uno con la fuerza. Compró el secreto y cómo ser tu propio jefe y ya hizo su negocio multinivel, ¿no? Y ya. Es estafa piramidal. No, se supone que... No me acuerdo a quién exactamente engañó o manipuló, chantajeó para que le hicieran una copia del Numidium. El Numidium es el robot gigante que hicieron los Dwemer, los enanos les llaman en Skyrim, uh-huh. Para alcanzar la divinidad. Se supone que cuando activaron el Numidium desaparecieron y es por eso que nada más ves las ruinas, ¿no? Sí. Talos lo que hizo fue chantajearlos para que le hicieran otro Numidium y con ese Numidium conquistó medio Tamriel, medio continente, ¿no? Sí. De ahí los nórdicos lo empezaron a ver como el noveno dios en el panteón imperial. Pero eso es una contradicción porque los nórdicos ya tenían su propio panteón. No me acuerdo quiénes eran los Aedra y Daedras que seguían, pero este conflicto de que Talos entra en el panteón imperial y de que no debería existir, que los nórdicos no deberían siquiera aceptar que los imperiales les metan su panteón. Los nórdicos, se supone, en los anteriores juegos son igual de cabezas duras, tercos que Ulfric. Son personas muy apegadas a las tradiciones y preferirían morir con honor que arrodillarse, ¿no? Doblar la rodilla, como dicen en el juego. Pues sí, más que nada como que
hicieron un sincretismo, ¿no? O sea, como tal, no. O sí, o más bien, es pregunta. ¿Hicieron un sincretismo de sus ideas anteriores con lo que les vinieron a poner los imperiales? ¿O simplemente aceptaron todo el panteón imperial? Pues, según lo cuenta Skyrim, lo aceptaron con la condición de que Talos fuese mantenido como el noveno dios, ¿no?, del panteón imperial. Pero es que no tiene realmente motivo. O sea, los imperiales estuvieron expandiendo por todo el continente, ¿no? Pero nunca hubo así como conflictos entre los imperiales y los nórdicos. O sea, simplemente ¿cómo se llama? De Oblivion a Skyrim, ¡pum! Ya siguen a los mismos dioses. O sea, y nada más, con lo único que te intentan justificar este cambio es con la guerra esta que tuvieron los imperiales con los elfos, los altos elfos. Sí. En donde perdieron la capital del imperio, Cyrodiil. Ah, sí. Y aquellos los hicieron firmar un acuerdo en el cual se olvidaban ciertos dioses y se sometían al, ¿cómo se llama? La Unión Altmer, creo que se llama. Me disculpo por el perro. Es el patrocinador. Exacto. Es el presagio de que Rubén va a venir. Ay, no, qué miedo. Bueno, sí. El chiste es que como que hay ahí un hiatus, ¿no? Y no se supo qué onda. O sea, ¿por qué? Sí, y de hecho, bueno, la explicación más corta y la más floja, le agradezco a Bethesda por esto, es el Dragon Break. El Dragon Break es un agujero en la realidad causado por alguien. Alduin, te iba a decir. Alduin se llama Alduin. Si no quieres que me extienda como una hora quejándome de Elder Scrolls, no me menciones. No, sí, no, bueno. Vayamos dándole un cierre a todo este brinco al lore de Elder Scrolls, que estaba bien chido. Pero entonces, ¿tú qué concluirías? ¿O qué argumentos darías? Bueno, más bien, recapitulando, ¿tú qué dirías a este movimiento, pues sí, medio woke, de que los orcos y los elfos son representaciones negativas de las razas que tenemos aquí, ¿no? Y por lo tanto está mal que se les trate mal a los elfos, a los orcos, ¿qué dirías? Pues yo digo que es una proyección estúpida que tiene. O sea, ya lo había dicho hace rato, ¿no? Tienen una mente muy infantil, hipersensible, y asumen que todos somos iguales. Francamente, si eres incapaz de diferenciar entre un orco y un hombre o mujer de color en la vida real, tienes más problemas de los que está supuestamente causando la franquicia, el trabajo de ficción. Sí, exacto, y no sé, o sea, yo también cerraría con eso de que en primera, como tú dices, está mal querer como proyectarse en un trabajo de ficción que ni siquiera es su propósito venir a establecer una nueva visión de la teoría crítica de las razas o algo así, ¿no? O que sí su propósito quiera ser como reivindicar a los subalternos, ¿no? A todas aquellas razas que han sido como victimizadas a lo largo de la historia del mundo real. O sea, Skyrim te habla de, por ejemplo, ¿no? Te habla del elegido, el sangre de dragón, ¿no? El Señor de los Anillos, pues te habla de toda esta aventura con el anillo. O sea, su propósito no es ese. De hecho, ¿sabes cuál es una obra que sí su propósito habla de como de esta cuestión de la inclusión de las razas, y para mí como que lo hace muy bien y no tiene nada que ver? ¿Cuál? No sé si ubicas la caricatura de Escandalosos.